gente no ha colaborado como debería. Hay gente incluso que aún no cree que existe el virus. Hay gente que se resiste a la sana distancia, que se resiste al uso de gel, al uso de cubrebocas. Y creo que ese factor cultural, aunado al factor económico y social de nuestro entorno, de Guerrero y de Acapulco, en donde sabemos que gran parte de la población vive de la economía informal. Aquí no somos como en otros países o en otros estados, en donde la mayor parte de la economía tiene un sueldo asegurado, tienen seguridad social, lo que es un empleo formal. Pues aquí gran parte viven en la informalidad, hay mucho comercio ambulante, todo el turismo, el sector turístico. Entonces, esa gente de alguna manera necesitaba reactivarse, necesitaba ya volver a tener ingresos. La pandemia golpeó no nada más a la salud, sino que golpeó lo económico, lo social, lo político también influyó. Entonces, todas estas características que tiene Guerrero, aunado a su índice de pobreza, al deficiente sistema de salud que aún tenemos, pues ha hecho que nos golpee más severo que en otros estados. Vamos a tener a partir de la reapertura un nuevo brote o incremento de casos, ¿cómo lo ven? Sin lugar a dudas, conociendo la naturaleza del virus, que hay que aclarar que es un virus que no se acaba de conocer, muchas cosas se siguen estudiando. Hay reportes científicos de pacientes que tardan con síntomas muchas semanas, incluso en algunos casos ya hay un reporte de un infectólogo que habla de un caso que tardó muchos meses con síntomas un paciente. Entonces, en el caso del periodo de contagio o la manera de contagio del COVID, es un virus altamente contagioso. Y los últimos reportes de la OMS hablan de que ni siquiera se necesita el contacto persona a persona, sino que el medio ambiente puede quedar ahí fluctuando el virus en el medio ambiente y eso puede generar un contagio. Entonces, eso hace que sin lugar a dudas, sin temor a equivocarnos, podemos decir nosotros que va a haber un repunte. Es más, ya lo estamos viendo. Ayer las autoridades de salud declaraban aquí en Guerrero que hay un discreto aumento en el número de casos. Y eso sin lugar a dudas obedece a la reapertura, porque se hizo oficialmente el 1 de julio la reapertura y ayer alcanzamos 7,632 casos en Guerrero. Ya llevamos poquito más de 1,000 defunciones y sin lugar a dudas esto va a seguir, ¿no? Ahora, esos son los casos confirmados, los que tienen una prueba COVID positiva. A esto tendríamos que agregar el famoso método Centinela que se está manejando en el país y que aplica también en Guerrero, que hay que multiplicarlo por 8 o por 10, entonces nos damos una idea de la magnitud del número de casos que vamos a tener de COVID. Y vas a hablar con familiares, con amigos, con vecinos. En este momento yo creo que todos tenemos un familiar, un vecino que padece algún tipo de síntomas de COVID, y los síntomas son muy variados. Hay gente que nada más le da diarrea y fiebre y piensan que fue otra cosa y finalmente el COVID se puede manifestar así. Entonces, sin lugar a dudas va a haber un repunte de estos casos. En la actuación de las autoridades, no sé si usted tiene información de si se está haciendo algún mapeo epidemiológico, digamos, para ubicar cuáles son las áreas, digamos, dentro de los municipios, por ejemplo en Acapulco, cuáles son las áreas más donde hay más infección, dónde están los potenciales enfermos, no, los potenciales que están en riesgo. Activos, ajá, o sea, ¿dónde está esa distribución geográfica o si no se puede hacer? Sin lugar a dudas, epidemiológicamente hablando, debe de hacerse un mapeo. La Dirección de Epidemiología de los Servicios Estatales de Salud deben de tener este mapeo. Yo no lo conozco con exactitud. Lo que sí conozco son los datos macros, digamos, los municipios problema somos los que tenemos más población. De Acapulco, desde que empezó esto, siempre hemos estado en primer lugar y seguimos en primer lugar, y se ve
difícil que alguien nos quite el primer lugar por el número de habitantes que somos. En segundo lugar se ha mantenido Chilpancingo, que es el otro municipio más poblado. En un tiempo estuvo Iguala como un problema porque la gente no creía, ahí sí fue un factor social y cultural muy fuerte. Y en estos momentos, con la nueva normalidad, que quizá tenga que ver con el turismo, estamos viendo un repunte muy importante en Zihuatanejo, que ya desbancó a Iguala del tercer lugar. Ahorita somos Acapulco, Chilpancingo, y nos sigue Zihuatanejo, que está teniendo un repunte muy importante de casos. Entonces, debe hacerse un mapeo para evitar. Pero aquí la situación, Roberto, es que las medidas universales de prevención son para todos y todos las deberíamos de hacer nuestras. Todos deberíamos tener esta responsabilidad. Mientras existan personas que no crean, que sean escépticos, el virus se va a seguir transmitiendo. Hay alertas de la Organización Mundial de la Salud, donde habla incluso de que algunos gobernantes han mandado malos mensajes a sus gobernados acerca de la responsabilidad cívica que se debe tener con este virus, y las medidas de prevención son universales. Si vivamos donde vivamos, en cualquier sector de Acapulco, ¿qué tenemos para defendernos de este virus? Si no tenemos a qué salir, estamos hablando de personas de la tercera edad, de niños que ahorita no hay clases, pues no deben de salir, ¿no? Los que tengamos que salir por alguna actividad económica, o en mi caso que sigo atendiendo pacientes, tenemos que hacerlo con las medidas preventivas: cubrebocas, caretas, uso de gel, estornudo de etiqueta, la sana distancia. Y aún así se va a seguir transmitiendo el virus, por esto que comunicó la OMS últimamente, que puede haber transmisión ambiental. Entonces sí, realmente es un problema serio de salud pública, es una situación muy grave, una mortalidad muy alta aquí en México. Estamos por arriba de la media internacional de mortalidad, que se ha manejado en el mundo alrededor del 5 al 6% de mortalidad. En México andamos promediando 10% de mortalidad, y en Guerrero hemos llegado al 16% de mortalidad. Entonces, sí somos un estado golpeado por esta